Dice la Escritura, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 8, lo siguiente. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Verso 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? Hermanos, amigos que están con nosotros, para usted, ¿cuál ha sido el evento más importante en la historia de la humanidad? Si pensamos un poquito en todas las cosas que han pasado en este mundo a través de la historia, ¿cuáles han sido los mayores acontecimientos? Tal vez alguien podrá decir: ¿el descubrimiento de América? ¿Será este el descubrimiento de América lo más grande? ¿O la invención de la electricidad? ¿Qué fuera de este mundo si no hubiera electricidad? ¿O la llegada del hombre a la luna? Tal vez. Suena impresionante. ¿Qué será? Hermanos, ninguna de estas cosas. El evento más importante y más trascendente en la historia del ser humano ha sido la venida de Jesús a este mundo. No hay algo que sea mayor, de más importancia o que supere en valor la estancia del Hijo de Dios en esta tierra. La lección que vamos a considerar en esta mañana la he titulado ¿Quién es Jesús? Y hay muchísimas cosas que pudiéramos abarcar en cuanto a quién es Jesús, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero quiero ver algunos pensamientos, hermanos, muy básicos en cuanto a quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el unigénito del Padre celestial. Jesús es el Hijo de Dios, único en su género. Jesucristo, hermanos, es de naturaleza divina. Jesús es un ser divino. Jesús es una de las tres personas de la deidad. Al decir que Jesús vino a este mundo, hermanos, estamos diciendo, estamos afirmando que Dios estuvo en este mundo. Que Dios estuvo de manera presencial en la persona de Cristo Jesús. Dios habitó entre nosotros. Y no fue una breve aparición, tal vez que se pudiera prestar a confusión o a un malentendido o a un error de interpretación. No. Jesús, hermanos, vivió como Dios literalmente en esta tierra durante 33 años. Aquí estuvo. Este mundo tuvo el privilegio de que Dios pisara sobre él. De que Jesús, hermanos, siendo Dios, habitara entre los hombres. Y que el mundo lo conociera. Cuando vino el cumplimiento de los tiempos, dice el apóstol Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo. Había un plan perfecto desde antes de la fundación del mundo que Dios tenía preparado. Y un día se cumplió el tiempo de que ese plan se llevara a cabo. Y tal cual Dios lo había diseñado, envió a su Hijo unigénito para ejecutarlo. Dios se hizo hombre, como dice Pablo también, Dios fue manifestado en carne. Y nota, hermanos, algunas afirmaciones que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando Él estuvo en la tierra.
Por ejemplo, allá en Juan, capítulo 10, versículo 30, Juan 10:30 dice Jesús: yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Verso 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? 33, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y eso era, hermanos, lo que toda persona entendía cuando Jesús les decía quién era Él. Al decir que Él era el Hijo de Dios, al decir yo y el Padre uno somos, Él se hacía Dios, Él se hacía igual a Dios, Él se hacía de la misma esencia y naturaleza que lo es el Padre Celestial. Y de esta manera se presentaba ante el mundo entero. ¿Mentía Jesús? ¿Blasfemaba, como dicen aquí las personas que lo hacía? Cuando leemos estos versículos, hermanos, solamente hay dos opciones delante de nosotros. O Jesús era el más grande blasfemo, el más grande mentiroso, el más grande charlatán que ha existido en este mundo al afirmar tales cosas, o en verdad Jesús era el Hijo de Dios. No hay otra opción. Jesús afirmaba ser Hijo de Dios y la gente entendía que Él se hacía igual a Dios. Él y el Padre Celestial y el Espíritu Santo son uno en naturaleza, son uno en esencia, son uno en carácter, en cualidad, en propósitos, en todo aspecto. Son uno, como Él lo afirmaba. Son tres personas diferentes, pero al mismo tiempo son el un Dios verdadero del cual habla la Escritura. En el capítulo 5 de Juan, en el verso 23, también afirma el Señor Jesús lo siguiente: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Todo mundo, cada ser humano, debe de honrar a Cristo Jesús como se honra al Padre Celestial. A veces hay quienes pretenden adorar a Dios, pero niegan que Jesús sea Dios. Dicen que Jesús fue un hombre excelente que vivió en este mundo, pero que Jesús no fue Dios. Pero lo que aquí está diciendo el Señor es que de la misma manera le deben de honrar a Él. Lo que Jesús está diciendo le pone en igualdad absoluta con el Padre Celestial. Jesús demanda que los hombres le den el mismo honor que le dan a Dios el Padre. Están en la misma escala, en la misma categoría, en el mismo nivel. De la misma manera se debe honrar al Padre como al Hijo, al Hijo como al Padre. Y si alguien no honra al Hijo de esta manera, dice el Señor Jesús, no honra al Padre que me envió. En Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús también afirma lo siguiente y dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué ser humano alguna vez se ha atrevido a declarar tales afirmaciones? ¿Qué ser humano se puede jactar de ser el camino, la verdad y la vida? El único medio para llegar al Padre Celestial. ¿Quién? Sino solamente Jesús. Y volvemos a la misma afirmación, al mismo pensamiento. O Jesús era un gran mentiroso, o Jesús en verdad era divino. Jesús era el Hijo de Dios. Y por supuesto era lo segundo. Jesús, hermanos, era Dios.
viviendo entre los hombres. Jesús es el único camino por el cual podemos entrar al cielo. El único camino por el cual podemos estar en comunión perfecta con Dios el Padre Celestial. Jesús es verdadero. Jesús es confiable en todo lo que Él ha dicho, en todas sus enseñanzas, en toda su doctrina. En Él no hay error. En Él no hay ni una pizca, hermanos, de confusión. Jesús es verdadero y es la verdad. Y Jesús, hermanos, es la fuente de vida. Él es la vida para toda persona. La vida en este mundo, la vida física y la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús, hermanos, Jesús es divino. Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, amigos que nos visitan, solo Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús lo hacía. Jesús les decía a las personas: tus pecados te son perdonados. Vete en paz, no te condeno, ya no peques más. ¿Quién puede decir esto? ¿Qué ser humano se podría atrever a decir estas palabras? Pero un ser divino puede hacerlo, y Jesús, siendo parte de la deidad, Él perdonaba pecados. Solo Dios puede ser adorado, y Jesús lo fue. Muchas veces cuando Él hizo milagros, cuando calmó las tempestades, cuando resucitó los muertos, dice la Escritura, cuando expulsó demonios, se postraban a sus pies y le adoraban. Y Jesús, hermanos, aceptaba la adoración de las personas. Él le dijo al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que está escrito. Y en verdad así es. Solamente Dios es digno de adoración. Y Jesús, al ser adorado, estaba demostrando que Él era el Hijo de Dios, de la misma esencia y naturaleza que su Padre. El ángel Gabriel le dijo a María que Jesús sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso fue Jesús. Dios entre los hombres. Jesús, Él afirmó ser el juez. Y la palabra que Él hablaba iba a juzgar a todas las personas en el día final. Sí, hermanos, amigos, no hay palabra más poderosa. Él es la verdad. Y en base a lo que Él nos ha enseñado, en base a lo que Él nos ha dejado para nuestro conocimiento y para nuestra forma de vida, es que vamos a ser juzgados en el día postrero. Cuando Él venga en las nubes de los cielos con los ángeles y todos estemos delante de Él, todos estemos ante el tribunal de Cristo. Sí. ¿Quién puede ser juez de todo el mundo? ¿Y quién puede decir que por sus palabras vamos a ser juzgados? Sino solamente Dios. El apóstol Pablo dijo en la carta a los Filipenses: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Él no escatimó desprenderse de su gloria, de su majestad, de su comodidad en las mansiones de los cielos para venir a este mundo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. También el escritor a los Hebreos nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y que es la imagen misma de su sustancia y que es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sí. Jesús es el Hijo de Dios. En la carta a los Colosenses se nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Tomás dijo: Señor mío y Dios mío, cuando lo vio resucitado y pudo
tocar sus heridas. Señor mío y Dios mío. Es que eso es lo que es Jesús. Él es Señor y Dios. En la primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice Juan: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es Jesús, hermanos. Si queremos saber quién es Jesús, considere todos estos pasajes y muchos más que hay en la Escritura que hablan acerca de Él. Él da testimonio acerca de sí mismo. El Padre Celestial da testimonio acerca de Jesús. Los que lo vieron, los que lo conocieron, los que estuvieron con Él, dan testimonio de quién es Jesús. Y dice aquí el apóstol Juan: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es Jesús. Y todo ser humano necesita reconocer esta gran verdad. Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto Jesús es igual a Dios. Pero algo más que nos dice la Escritura es que Jesús también es el Hijo del hombre. Y tal vez parezca contradictorio esto que estamos diciendo: Jesús el Hijo de Dios y Jesús el Hijo del hombre, pero no es contradictorio. En realidad, hermanos, cuando consideramos la enseñanza de la palabra de Dios, podemos ver ambas naturalezas en Jesús. Con la misma claridad que el Nuevo Testamento nos confirma que Jesús fue y es divino, nos declara también que Jesús fue humano. Humano. Mientras estuvo en esta tierra, Jesús se identificó a sí mismo como el Hijo de Dios y también se identificó a sí mismo como el Hijo del hombre. Por ejemplo, allá en Mateo 18, versículo 11, dice el mismo: porque el Hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Sí. Y muchas veces utiliza esta expresión: el Hijo del hombre. Y es que Jesús, hermanos, poseía la naturaleza divina y también poseía la naturaleza humana. Su apariencia era como la de un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros que estamos aquí. Un ser humano, un hombre, el clásico hombre judío. Y así anduvo entre nosotros. Aunque Él en su naturaleza divina era omnisciente, era omnipresente, era omnipotente, era eterno, en su naturaleza humana era como usted y como yo. Jesús tuvo hambre muchas veces. Nosotros comemos cada día. Jesús comía también. Comía pescado con sus discípulos. Le gustaban los higos. Comió en casa de Zaqueo. Y podemos ver en la Escritura que era un hombre como usted y como yo, hermano, amigo. Jesús tuvo sed. Cuando estaba en la cruz, hermanos, Él dijo: tengo sed. Y pusieron en su boca una esponja empapada con vinagre. Él muchas veces, hermanos, manifestó su naturaleza humana también. Jesús sintió frío, Jesús tuvo sueño, Jesús se cansaba, Jesús se entristecía, Jesús se alegraba, Jesús lloró, Jesús sufría también, Jesús se enojó, Jesús experimentó dolor, experimentó agonía y experimentó la muerte cuando fue crucificado. Jesús era el Hijo del hombre. Jesús poseía también naturaleza humana.
En Él había una mezcla perfecta de deidad y de humanidad. Era Dios siendo hombre y era un hombre siendo Dios. Eso era Jesús. Eso fue cuando estuvo aquí en la tierra. En la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 3, dice la palabra de Dios: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, dice Juan. En aquellos tiempos había hombres que blasfemaban contra Jesús, diciendo que Él no había venido en carne. Había personas que negaban esta gran verdad. Hubo algunos que afirmaron que cuando Jesús caminó en este mundo, ni siquiera dejó huellas. Decían que Jesús flotaba, que Jesús era como un fantasma, como un espíritu, que Jesús no había venido en carne como todas las personas que viven en este mundo. Y dice Juan, quienes afirman esto no son de Dios. No son de Dios. Son el espíritu del anticristo. Sí, hermanos. El apóstol Juan, quien escribe estas palabras, él anduvo con Jesús. Él vio a Jesús. Él escuchó a Jesús. Él fue testigo de sus obras, de sus maravillas. Él pudo tocarlo. Él se recostó en su costado. Él sabe perfectamente quién es Jesús y lo escribe inspirado por el Espíritu Santo y nos dice que Jesús vino en carne, que fue el Hijo del Hombre. En el versículo 1, hermanos, de esta primera carta que escribe Juan, él dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Nadie nos lo platicó, nadie nos lo contó, dice Juan. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, hablando de Cristo. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y es que estaban por ahí metiendo mucho ruido estos hombres con estas falsas enseñanzas. Y Juan escribe y dice, no es así. Jesús vino en carne. Y nosotros lo vimos y lo contemplamos y lo palpamos. Y podamos dar fe, testimonio de que así fue. No pierdan su esperanza ni pierdan su gozo. Definitivamente, hermanos, Jesús fue el Hijo de Dios y fue el Hijo del hombre. Tal vez como seres humanos estamos limitados a poder comprender con exactitud y a detalle cómo fue que Jesús existía en ambas naturalezas. Cómo fue que Jesús, hermanos, era Dios y era hombre. Pero la Escritura así lo afirma. Y así lo debemos de creer. Una pregunta, hermanos, muy importante cuando consideramos estas ambas naturalezas de Jesús es: ¿por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? ¿Por qué siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse? ¿Por qué vino a este mundo, tomó forma humana y se hizo siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Por qué fue necesario que todo esto aconteciese? ¿Por qué? La Escritura nos dice, hermanos, varias razones por la cual Jesús fue Dios y fue hombre también. Una de ellas es porque esta era la única manera de saber cómo era Dios. Nunca hemos visto al Padre Celestial. Nunca hubiéramos podido saber cómo era Dios a menos de que Jesús tomara forma humana. Jesús lo demostró. En su propia persona nos manifestó, nos dio a conocer al Padre Celestial. Le dice a Felipe: tanto tiempo, Felipe,
tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Sí, hermanos, a través de Jesús es que fue posible conocer a Dios. Los hombres conocieron a Dios. Y nosotros, a través de la Escritura que nos habla acerca de Jesús, si usted quiere saber cómo es Dios, lea los evangelios y considere la vida de Cristo, y usted va a poder conocer a Dios. Dice, hermanos, la Escritura en Juan capítulo 1 verso 18: a Dios nadie le vio jamás, pero dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sí, Jesús le dio a conocer. Ahora está allá en el cielo, pero Él manifestó cómo es Dios. Nos mostró la personalidad de Dios. Jesús nos mostró el carácter de Dios, los atributos propios de Dios. Conocer a Jesús es conocer al Padre que le envió. Y por eso fue necesario que Jesús viniera a este mundo y tomara forma humana. Pero también fue necesario, hermanos, porque Jesús nos dio ejemplo de cómo vivir. Él nos mostró el camino que todos debemos de seguir. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fue necesario que Jesús viniera a este mundo, tomara forma humana y padeciere por nosotros. Y de esta manera nos da el ejemplo de cómo vivir. Él nos ha dado ejemplo para que sigamos ese mismo camino, ese mismo proceder que tuvo nuestro Señor Jesucristo. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús debe de existir también en nosotros. Como Jesús actuaba, como Jesús hablaba, como Jesús se comportaba, debemos de hacerlo también nosotros. Si Él no hubiera venido a este mundo, hermanos, ¿cómo podemos seguir sus pisadas? ¿Cómo saber si es posible vivir de esa manera? Pero Jesús lo hizo. Y Él nos ha dado ejemplo. Y de esta manera, hermanos, se cumple el propósito de que Jesús, siendo Dios, se hiciera hombre y poseyera también la naturaleza humana. Otra cosa muy importante, hermanos, es que Jesús puede ser nuestro gran sumo sacerdote y puede también compadecerse de nosotros. Si Jesús no hubiera venido a este mundo y no se hubiese hecho hombre, esto no hubiera sido posible. Dice la Escritura en la carta a los Hebreos capítulo 2 verso 17, dice, por lo cual debía ser, note usted, debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Verso 18, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sí, hermanos, amigos, Jesús fue hombre, y siendo hombre Él pudo experimentar y conocer todas las cosas que uno como ser humano padece. Y Él se puede compadecer de nosotros. Él se puede poner en nuestros zapatos. Él puede entender, hermanos, nuestras deficiencias, y puede entender aquellas cosas que muchas veces nos afligen. Porque Jesús, hermanos, vivió en este mundo y caminó como ser humano. Sí. Él puede, como sumo sacerdote, interceder por nosotros. Jesús vino a este mundo, hermanos, y vivió una vida perfecta. Y como tal, Jesús también puede expiar nuestros pecados y llevarnos a la gloria. Si Jesús no hubiera hecho esto, hermanos, ¿cómo se llevaría a cabo el propósito de Dios? ¿Cómo puede haber derramamiento de sangre de un ser perfecto? ¿Cómo puede Jesús, hermanos, dar su vida en sacrificio por muchos? Era necesario
que el Hijo de Dios viniera a este mundo y fuera hijo de hombre también. Dice en esta misma carta a los Hebreos, el mismo capítulo 2, pero el versículo 9, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios, note usted, gustase la muerte por todos. Verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es que era necesario, hermanos, es que era necesario, queridos amigos, que Jesús, el Hijo de Dios, viniera a este mundo con este propósito, para que gustase la muerte por todos, y para que por su muerte, por su sacrificio, pudiéramos ser expiados, pudieran nuestros pecados ser borrados y perdonados, y para que de esta manera muchos hijos pudieran ser llevados a la gloria. Si Jesús no hubiera venido a este mundo, eso simple y sencillamente fuera imposible. Jesús se hizo hombre para que fuéramos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo era necesaria, y para eso se requería que Él fuera hombre. Y una cosa más que Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, hizo posible al venir a este mundo y tomar forma humana, fue el destruir el poder de Satanás, destruir la obra de Satanás. Dice en este capítulo 2 también, versículo 14 de la carta a los Hebreos, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús vino a destruir al diablo, la obra de Satanás. Vivíamos cautivos a voluntad de Él. Éramos esclavos del pecado. Vivíamos bajo la potestad de las tinieblas. Jesús vino a destruir el trabajo que el diablo hacía. Hoy, hermanos, amigos que nos visitan, la muerte espiritual, la muerte eterna ya no afecta más a los que mueren en Cristo Jesús. Ya no. Por medio de Él, hermanos, todo ser humano puede ser librado de la cautividad del diablo y del poder de la muerte. En Cristo Jesús, hermanos, el que esté muerto vivirá. Y el que vive en Cristo Jesús no morirá eternamente. Jesús ha vencido, ha aplastado a Satanás en la cabeza. Jesús ha triunfado sobre el pecado, sobre la muerte y sobre nuestro adversario el diablo. Todo esto fue posible porque Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y porque cumplió al pie de la letra el plan que desde antes de la fundación del mundo Dios mismo había diseñado. Hermanos, amigos, ¿nos damos cuenta de quién es Jesús? ¿Creemos que Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra a morir por nuestros pecados? ¿En verdad lo creemos con todo nuestro corazón? Bueno, el creer, hermanos, implica también una responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer si en verdad Jesús es un ser divino que estuvo en este mundo y que vino con un propósito muy importante y lo hizo, lo cumplió, lo ejecutó? ¿Y qué vamos a hacer con toda esta información?
¿Qué vamos a hacer con esta enseñanza? ¿Qué vamos a hacer con Jesús, el Hijo de Dios? ¿Qué vamos a hacer con Él? Tristemente, muchas personas le rechazan. Rechazan al único que les puede dar la victoria sobre la muerte. El único que le puede llevar a la gloria con el Padre Celestial. El único que le puede dar vida eterna, porque Él es la vida. Y le rechazan. ¿Qué hará usted con Jesús? ¿Le reconocerá como el Hijo de Dios? ¿Le confesará como su Señor y Salvador? ¿Obedecerá el plan de salvación perfecto que Él ha dejado para que usted pueda ser perdonado y pueda tener vida eterna? Bueno, aquí está en pantalla lo que Jesús dijo que toda persona necesita hacer para beneficiarse de su muerte y su sacrificio. ¿Lo hará usted? Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, confiéselo en esta mañana delante de los hombres y sea bautizado para que el Señor perdone todos sus pecados y venga a formar parte de la iglesia que el Señor Jesús ha establecido. Gracias por su atención a este mensaje.